El camuflado de Pedro vio muchas cosas. Vio en ese traje y en esa corbata esquirlas de corrupción, de violación de derechos humanos y de algo muy triste, de abandono al compañero en armas. Ese camuflado ha sido testigo de mil cosas de Pedro, de cómo fue civil, de cómo llegó a ser ministro de Defensa, a abrocharse la corbata, pero sobre todo de cómo tuvo que cambiar su dieta para entrar en ese pequeño traje. Y es que tuvo que cambiar la dieta porque antes comía sapos y ahora le toca tragar el doble. ¿Quién es entonces el nuevo ministro de la Defensa de Colombia? General Pedro Sánchez. El general Pedro Arnulfo Sánchez. General Pedro Arnulfo Sánchez. Doctor Pedro Sánchez. Señor ministro Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. 35 años de carrera, condecorado, con estudios. Una persona que, mejor dicho, era el indicado para ser el ministro de Defensa en el gobierno del cambio. Sin embargo, hay cosas tristes y cosas complicadas. Lo señalan de traición a la persona que lo puso en el cargo, al presidente Gustavo Petro. Y es que no es cualquier traición, es una traición con una persona bastante cuestionada. Es con el general en retiro, Eduardo Zapateiro. Ayer escuchamos ese discurso. ¿Un discurso de quién? ¿De un dictador? Las capturas que tengo en este celular revelarían esa triste historia de traición. Historia que todavía no se revela completamente. Los chats entre Pedro y Zapateiro son asquiantes. Hablan de hacer contratos a espaldas del presidente Gustavo Petro. Que la presidencia no se entere, dicen, y que lo manden por Indumil. Recordemos, aquí dice, Indumil es la empresa industrial y comercializadora del Estado que fabrica, exporta y comercializa armas, municiones, granadas y todo este tipo de armamento. ¿Por qué lo estaban haciendo por ahí? Además de eso, controvertir estos chats es muy, pero muy complicado. Fuentes militares me mostraron desde su propio celular que ese número sí correspondería al ministro y que curiosamente cuando salió la noticia borró absolutamente todo y ahora toca llamarlo por otra parte. Colombia dejó de ser la patria boba. Mi general, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Otra de las grandes esquirlas de corrupción no están en los bolsillos del traje del ministro, no, están aquí, en la zona abdominal, exactamente en el estómago. Y es que hablamos de la comida de las tropas. Supuestamente, el veedor Bustos ha mencionado que se direccionó ese contrato para la comida de los soldados a la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo. Una unidad que es muy triste y célebre por la corrupción. Y lo que sabemos es que durante muchos años se han robado la comida. Y curiosamente, Pedro Sánchez se lo entregó a ellos. Entregó un botín de más de 95.000 millones de pesos, cuyo objeto es la adquisición de raciones de campaña listas para consumir. Entonces la empresa beneficiada con asiento en la ciudad de Sincelejo fue Soluciones Logísticas La Fe. SAS, tienen fe para la corrupción, mucha fe se tienen. Además de tener los chats de Pedro Zapateiro en este celular, tengo un documento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Demuestra con correos, testimonios y análisis económicos que la empresa, escúchese bien, Industrias, Alimentos y Catering SAS, que es la empresa de unas personas de apellido Bernal, Fajardo y González y otras compañías, pues durante casi una década, del 2011 al 2018, hicieron este supuesto mega entramado de corrupción para robarse la comidita de los soldados. Entonces, ¿qué tenemos? Un contrato para alimentar a las tropas donde el ganador es un protagonista del escándalo de la UNGRD y uno de sus principales competidores, entre comillas, es el protagonista sancionado del cartel de las raciones de 2020. Acá no hubo competencia, ello no pareció una licitación, pareció una carrera de relevos, hoy por mí, mañana por ti, todo entre los duros del negocio, mi general. De las esquirlas de corrupción hemos visto cómo su traje se encuentra parchado, deshilachado, mejor dicho, destruido. Pero vamos a ver cómo la bandera de los derechos humanos, gracias a Pedro Sánchez, queda media asta. Algo muy triste.
Pedro fue nombrado el 3 de marzo del 2025 como ministro de Defensa y una de sus principales tareas era resolver la guerra que se estaba llevando a cabo en el Catatumbo entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Esto, ya que inició la guerra el 16 de enero, cientos de muertos, miles de desplazados y una persecución constante era el panorama que tenía el nuevo ministro, Pedro Sánchez, con tan solo 5 días en su cargo. Era urgente recuperar la zona. El decreto de conmoción interior ayudaba a conseguir recursos y destinar gran parte de ese dinero a la fuerza pública. No obstante, dicen las comunidades que en los primeros días que llegó Pedro Arnulfo Sánchez a esta zona, se vieron persecuciones, hostigamientos, perfilamientos, falsos montajes, encarcelamientos y un sinfín de números que dejan, como repito, la bandera de los derechos humanos a media asta. Completamente al abandono, a la merced. Lo que hemos tenido es persecución, señalamientos por instituciones y por algunos mandos, por decirlo así, de la policía, que lo sabemos, que se lo dicen a personas de las comunidades. Entonces ahí estamos quedando nosotros incluso relegados de poder ayudar a construir la paz en la región del Catatumbo. Perfilamientos, vuelvo y repito, indiscriminación, persecución, también la misma fuerza pública con panfletos que sacaban las organizaciones criminales iba a perseguir a campesinos sin saber realmente si eran objetivos militares o civiles. Y es que esta triste estrategia que viene desde los 2000, sí, desde la época de Álvaro Uribe Vélez con esa persecución y los falsos positivos, hoy día sigue aquí, pero hay que sumarle algo más. Hubo quema de cultivos indiscriminado pensando que eran laboratorios de coca. Mejor dicho, una persecución total con la idea de defender derechos humanos. Pero hay algo todavía más triste, y es que se disparaba ciegamente sin saber a quién y el por qué. Y retomando con el tema de los explosivos, ¿por qué cree que la fuerza pública dispara, por decirlo así, a ciegas a objetivos que no son militares? Nosotros incluso dentro de esta cuestión hacemos el análisis siguiente. La fuerza pública incluso llega con una bomba lanzada desde un mortero que tiene a un punto donde haya de pronto alguna información por parte de la comunidad que haya algún grupo de parte de la ley. Pero eso no es una cuestión precisa. Nosotros todavía no conocemos precisamente de que haya habido un bombardeo desde la distancia donde realmente hayan logrado objetivos. Nosotros no conocemos ese informe todavía. Si eso ha ocurrido no lo conocemos porque no ha salido por ninguna clase de medio que una bomba le cayó en tal sitio, que hubieron tantos heridos, que hubieron tantos muertos, miembros al grupo de margen de la ley. No conocemos eso, lo que sí conocemos es las afectaciones que genera la comunidad. Eso sí lo conocemos, entonces por eso nosotros consideramos que esta práctica no es una práctica que realmente conlleve a controlar desde la fuerza pública el territorio. El 5 de marzo del 2025, a tan solo 3 días de haber llegado el ministro Pedro Sánchez para dirigir la cartera de la defensa, la Franja de Gaza colombiana recibe por orden presidencial al brigadier general Mario Contreras, comandante de la 30ª Brigada del Ejército Nacional en Cúcuta, para ser el comandante militar en el Catatumbo. Sin embargo, no es con aplausos y ovaciones que lo recibieron, sino con un grito al aire porque vieron su uniforme manchado, un uniforme con un color rojo que traía el aroma de aquellos años de principio de siglo, y también una insignia triste: bajas extrajudiciales. El 7 de septiembre del 2008, 2 civiles aparecieron muertos y uniformados tras un operativo del batallón Antonio Nariño en Malambo. Es el guión clásico de los falsos positivos. En el 2024, a Mario Contreras, durante su trámite de ascenso, el Senado reseñó preguntas sobre este caso. El oficial, muy campante, dijo: esto es presunción de inocencia, pero el expediente no se archivó y siguió vivo, tal como una mina antipersona, estando en el lugar exacto y momento preciso para que alguien lo pise y tristemente estalle. Que el general en retiro o el nuevo ministro Pedro Sánchez haya dejado a este coronel en esa zona deja muchas dudas de cómo es la defensa de los derechos humanos. Pero hay otro personaje que también es muy importante en nuestra Franja de Gaza colombiana. Ya les digo quién es. Se trata del coronel Gabriel Alexander Ramos García, quien asumió la Fuerza de Tarea Vulcano el 11 de diciembre del 2024 y tiene, al igual que Contreras, un oscuro pasado.
Entre el 2020 y el 2022, Ramos comandó el batallón de Infantería 46, unidad señalada en la sentencia Tribunal Administrativo de Antioquia que condenó al Estado por la ejecución extrajudicial de 6 campesinos en La Cristalina en el 2005, en diciembre. Escúchese bien, 3.000 disparos, 30 granadas y cadáveres disfrazados de guerrilleros. Aunque los hechos son anteriores a su mando, las organizaciones de víctimas alegan que la continuidad de jefes en ese batallón, ahora premiados con destinos estratégicos, exhibe la impunidad sistemática de los falsos positivos. Esa sombra histórica se superpone con denuncias frescas. El equipo jurídico Pueblos reportó el 8 de julio de 2025 la detención y tortura de un joven en Cerro González, vereda donde, según la ONG, tropas adscritas a Vulcano montaron retenes, requisaron celulares, robaron una motocicleta mientras la víctima yacía en un hospital. Pero entonces es necesario de parte de la población, de parte de los campesinos, que nos permitan actuar allá. Hablemos de lo último que para mí es lo más complicado, y es la esquirla que grita abandono a los compañeros en armas. El ministro de Defensa fue enfático: vamos a luchar contra la corrupción. Pero ¿qué pasa cuando un soldado se atreve a denunciar esto? A denunciar las mafias. Adivinen qué, lo persiguen. Se nos informa en las instalaciones del Bigut 37 de que una oficial de la policía que se hacía llamar como Stephanie, llega a esta unidad a hacer operaciones con nuestro comandante, el mayor Jiménez Cárdenas Pedronuel. Mi mayor, en el mes de diciembre, cuando yo llego a dicha unidad a conformarla, se me ordena de que asuma la responsabilidad de 3 de operaciones, toda vez que no había un oficial en su momento que asumiera dicho cargo. Me la presenta él y el señor Sargento Segundo Padilla como una oficial de la Policía Nacional de Contrainteligencia, la cual, como lo es y lo emana la cortesía militar, procedo a presentar, el cual me dice: mucho gusto, Rubiano, soy Estefan. Aquí el sargento David Rubiano, que hacía parte para ese entonces del tercer círculo de la defensa del presidente Gustavo Petro, de su familia y la vicepresidenta, menciona la existencia de una infiltrada, de una mujer llamada Stephanie. Se lo comentó a sus superiores, pero en vez de sacarla o apoyarlo en su denuncia, fue injustamente trasladado a una zona de guerra. Qué bonita forma de callarlo, ¿no? Se deriva de las denuncias que yo realizo ante la Inspección General del Ejército. Realmente no sé quién esté detrás de todo esto. Se origina mi traslado a una unidad bastante fuerte del país, que en este momento es muy compleja, el cual pues quedo con dudas de por qué tan solo 4 meses yo soy destinado a esta unidad, cuando lo único que hice fue hacerlo de ley, obrar en rectitud y cumplir los lineamientos de nuestro comandante del Ejército, que son cumplir, hablar con la verdad, decir las cosas en modo, tiempo y lugar, y denunciar con nombre propio. Stephanie conoció información privilegiada de cómo se movía el presidente, de su familia, de su seguridad. Y ahora retrocedamos un poquito a ese camuflado que observó las esquirlas del traje y la corbata que se iba a poner el ministro de Defensa. Él, antes de llegar y ponerse el blazer, era jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro y de su familia. En ese orden de ideas, ¿Pedro Sánchez sabía de esta situación? ¿Conocía de la infiltrada? ¿Por qué no hizo absolutamente nada? ¿Y por qué hubo un traslado injustificado luego de haber denunciado algo tan grave? Son preguntas que por el momento no tienen respuestas, pero eso sí, ministro, yo quiero que recuerde sus palabras, que hoy día pesan más que aquel fusil que usted algún día pudo haber llevado. Porque quien toca a un militar, quien toca a un policía, toca también a una institución y ataca también al Estado. Indagando con fuentes militares y personas cercanas al ministro de Defensa, pudimos establecer que Stephanie tenían información del 2024, pero poco o nada se hizo con ella. Y es más, se sabe que participaba en allanamientos y en operaciones con el Bafur 5 y que estuvo inmersa en diferentes procesos. Pero, ¿por qué la tenían en la mira desde el 2024? Según Contrainteligencia, lo que nos han dicho es que ella, al parecer, estuvo involucrada en un desvío de droga y también en robo de armas. Pero lo triste de todo esto no es que ella esté en estos allanamientos o con el Bafur 5, sino que la misma Contrainteligencia, según indagamos, también ha mencionado que ella no tiene ningún cargo ni absolutamente nada que ver con la fuerza pública. ¿Quién la está protegiendo? ¿Qué mafias estarían con ella? Porque recordemos la denuncia del sargento Rubiano. Dijo que le habían entregado información. ¿Quién fue ese mayor? Supuestamente el señor Pedronuel.
depurar al interior de la fuerza porque no podemos pagarle con los impuestos de colombiano a un criminal que esté dentro de la fuerza. Ahora, ministro, discúlpeme, pero quiero recordarle sus palabras para que entienda la gravedad de la situación y también lo poco o mucho o casi nada que usted está haciendo para salvaguardar la vida de las personas que quieren denunciar lo que usted tanto prometió erradicar, la corrupción. Por cierto, al sargento Rubiano, luego de denunciar estos hechos, le abrieron una investigación disciplinaria y otra penal. Me han dicho que no tiene seguridad, que está solo. Ministro, ¿vamos a esperar que se derrame más sangre por soldados que hacen lo que usted quiso en la institución? ¿Acabar con la inmundicia de la fuerza pública? Y recuerde, ministro, la verdad duele, pero el silencio mata. Y nosotros no estamos para callar. Pronto usted sabrá más cosas que nosotros conocemos. Pero por el momento, adiós, mi general.